Ministerio de Salud. Oigan, pues bienvenidos todos. Comencemos ahora sí de lleno. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Uno, comprender los fundamentos teóricos de la terapia de juego y la aplicación en las diferentes poblaciones. Más allá de diferentes poblaciones, hay que entender que la terapia de juego se estructura y prioriza la edad preescolar e incluso primaria hasta tercer grado. La terapia de juego está principalmente enfocada en aquellos niños que tienen dificultades en la expresión. Puede ser por lectura, por habla o por alguna dificultad como trauma. Entonces, la terapia de juego ayuda justamente a este momento de simbolizar y expresar a través del lenguaje. Entonces, el segundo objetivo es identificar los objetivos terapéuticos que se pueden trabajar mediante el juego, como por ejemplo la correcta expresión emocional, la regulación de conductas y la socialización, para poder desarrollar adecuadamente intervenciones basadas en objetivos reales y medibles con nuestros pacientes, así como analizar técnicas y materiales utilizados en la terapia de juego para adaptar intervenciones según la edad y necesidades del paciente. Esto es algo sumamente importante porque de pronto uno como estudiante busca que todo diplomado, todo curso, todo taller sea enriquecedor en herramientas, pero en muchas ocasiones las técnicas, las tareas, las herramientas se tienen que adaptar a nuestro paciente, a nuestro agente de cambio, a nuestro sujeto. ¿Por qué? Porque de cualquier manera la técnica va a hacer que funcione si el paciente la acepta. Si no la acepta, así sea la mejor técnica, olvídenlo, no va a servir de nada. Justamente por ello es adecuar las adaptaciones en cuanto a intervenciones según la edad y necesidades del paciente. Entonces hablamos de que la terapia de juego es individual a pesar de poseer técnicas, herramientas y materiales específicos para su uso. Asimismo, el último objetivo es desarrollar habilidades prácticas para diseñar y dirigir actividades de juego con fines terapéuticos, poder identificar la función real que tiene el juego simbólico, el juego libre, la terapia directiva y la no directiva dentro de la terapia de juego, porque algo que muchas veces desconocen es que en esta sesión justamente exploraremos cómo la terapia de juego puede ser una herramienta fundamental en el acompañamiento terapéutico a través de actividades prácticas y el análisis sobre todo. Van a aprender a identificar objetivos, técnicas y estrategias para aplicar el juego de una manera efectiva, científica y actualizada en distintos contextos, ya sea lo clínico o lo educativo. Entonces, partiendo de ello, podemos ahora sí dar inicio por completo a nuestra sesión. Denme un minuto. Tenemos a Janet Ibarra también con nosotros. Ella es de Querétaro, es psicóloga educativa y trabaja en un colegio atendiendo desde preescolar a preparatoria, programas de prevención, también consulta independiente y es el primer diplomado. Tenemos a Artemisa Flores, que también es trabajadora social. Bienvenidas. Tenemos a Alejandra. Alejandra es de Honduras y se formó en su hermoso país como psiquiatra de niños y adolescentes, es psiquiatra, trabajando con niños y adolescentes de diversas enfermedades mentales en el hospital psiquiátrico de la capital. Vámonos para acá. Oigan, pues comencemos justamente con esta parte, ¿no? Definiendo qué es la terapia de juego. Este es un enfoque psicoterapéutico, el cual se utiliza el juego como un medio principal para que los niños, niñas y en ocasiones adolescentes expresen emociones, pensamientos y conflictos internos. Y algo que tenemos que saber en este momento es que la base principal y sólida de la terapia de juego es el conflicto no resuelto e interno que se va a representar a través del juego. En este caso, dado que los niños muchas veces no pueden expresar verbalmente lo que sienten o piensan, utilizan el juego en el lenguaje natural para poder demostrar y adaptar, sea la angustia, sea la experiencia, sea el trauma, sea la vivencia o sea lo que desarrollen emocionalmente a través de este. La terapia de juego es un conjunto de técnicas, herramientas y situaciones que van a adaptar al paciente a poder generarlo. Prácticamente nosotros hablamos de que la terapia de juego se basa prácticamente en la idea
de que el sujeto o el menor va a poder expresar emociones, resolver conflictos internos, desarrollar habilidades sociales y cognitivas a través del juego y asimismo mejorar y fomentar la permanencia de una autoestima correcta, de una empatía y de una confianza propia, porque estas características lo que van a hacer es potencializar a nuestro sujeto, a nuestro paciente, dentro de un contexto real y no del sufrimiento. Entonces, la terapia de juego utiliza principios básicos para poder comprender su utilidad, su función y su desarrollo. Uno, el juego como lenguaje, y es lo que les venía diciendo desde hace un inicio, ¿no? Vamos a subrayarlo para ustedes. El juego como lenguaje. Esto del juego como lenguaje prácticamente es la expresión simbólica, en donde todo objeto, acción, movimiento y expresar del cuerpo, comunicación verbal y no verbal, van a representar los pensamientos y las emociones internas. Y aquí iniciamos justamente con nuestra sesión. Denme un minuto, por favor. Voy a agregar con ustedes una imagen para poder diseñar. ¿Sale? Entonces vamos a agregar una página, quitamos esto de acá y hago en grande. Entonces, fíjense bien, muy gráficamente porque lo mío no es dibujar. Así, tenemos a un sujeto. Este pequeño sujeto, el cual va a utilizar el juego como lenguaje de qué? De sus pensamientos, de sus emociones y de sus vivencias. Pero para ello hay que entender que este sujeto de acá se conforma con características propias y aspectos propios que nos ayudan a determinar cuáles son estas características: su familia, su entorno, su cultura, su autoestima, su personalidad, las cuestiones sociales, la educación que tiene, y todo esto favorece los pensamientos, las emociones y las características del entorno que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Para este niño, todo el desarrollo interno, emocional y de vivencia se ve a través de estas pequeñas esferitas y de cómo estas esferas se relacionan. Cuando la dinámica familiar se encuentra fragmentada o se encuentra dañada, el juego en el pensamiento, en la emoción, es en donde surge. Entonces, se puede decir que la terapia del juego permite al paciente poder representar aquello que no es representable. Y les pongo un ejemplo magnífico en esta parte con algo que me pasó recientemente. Llegó a terapia conmigo un niño de 5 años de edad, el cual llegó porque acaba de tener una hermanita. La hermanita muy bonita, la llevaron también a la consulta, el niño muy reniego a querer estar conmigo, a querer estar dentro de la consulta, pero resulta que accede a quedarse. Entonces empezamos a dialogar. En el área en donde yo estoy tengo muebles con juguetes, tengo sillas pequeñas, tengo una mesa pequeña y un espacio muy grande con tatami. El tatami es como este foamy que va en el piso, como tapetitos de foamy, hagan de cuenta. Entonces, justamente se va hasta el fondo y tengo un escritorio en el fondo también. Se va hasta el fondo. ¿Y qué hace el niño? El niño se mete y empieza a dañar lo que agarró. Si no me equivoco, agarró dos muñecos, como Max Steel, se hagan de cuenta. Empieza a dañar los dos muñecos, golpeándolos entre sí. Posterior, se acerca conmigo y me invita a jugar con él. Cuando me invita a jugar con él, me dice que si también yo solamente voy a jugar con la hermana o voy a jugar con él. Entonces yo le digo que en ese momento yo voy a jugar a lo que él me indique y como él quiera jugar. Entonces desde ahí, miren, la sonrisa así de lado a lado. Entonces el niño ya estaba con la sonrisa así. En uno de esos en el juego, el niño golpea tan fuerte que se lastima. Y al momento de lastimarse, el niño se mete debajo del escritorio. Les digo que al fondo tengo un escritorio. Se mete debajo del escritorio, me acerco yo para acompañar y supervisar justamente la parte de seguridad y de confianza con él. Y el menor me expresa y me dice, ¿puedo decirte algo? Y le digo que sí. Y me dice, yo disfruto mucho de morder a mi hermana. El niño tiene problemas de conducta con la hermana y le jala el cabellito, le quita la cobijita, le quita los juguetes, la muerde y pues los papás llegaron justamente por ese motivo de consulta, ¿no? Por las dificultades con la hermana. Es celoso en palabras de los papás, perdón. Entonces, cuando yo volteo a ver al niño y le pregunto yo acerca de por qué me lo dice y empezamos a interactuar.
El niño entra en este punto de acá, que es el de seguridad y confianza. El terapeuta crea un entorno seguro en donde el niño se siente libre de los sentimientos. Cuando uno no limita al paciente, sobre todo preescolares, porque este niño va en tercero de preescolar o segundo, no me acuerdo, el paciente demuestra. ¿Y qué demuestra? Aquella hostilidad, aquella vulnerabilidad, aquella emoción, aquella fragilidad que está pasando. ¿Qué obtiene el niño alrededor de eso? La atención de los papás que no está atendiendo. ¿Cómo lo obtiene? A través de la manipulación con la hermana. Y esto se habló con los papás, esto se habló justamente en la relación y en la situación. El niño, al sentirse comprendido por mí, abre su mundo emocional, su mundo de fantasía y empieza a desarrollar el entorno a través del juego. Esto en una primera sesión, en una sesión en donde él no quería estar, en una sesión en donde él no quería ni siquiera comunicarse conmigo, en donde después de que mamá y la pequeña hermana salen de ahí, porque papá trabajó y no fue, perdón, salen de ahí y él se queda conmigo y empieza a jugar bruscamente, empieza el intercambio y entra justo esta parte, expresión no verbal. Muchas veces lo que el niño no puede decir con palabras como disfruto, no lo quiero, me siento enojado, o la palabra de la mamá está celoso, lo manifiestan a través del juego, lo manifiestan a través de la intención. Más adelante en las diapositivas vamos a ver aquellos materiales que se necesitan para terapia de juego y la función que tienen o el rol que pueden desarrollarse. Hay que entender que en la terapia de juego es un proceso en el cual son sesiones cortas destinadas para poder centrar en la realidad al sujeto y que pueda desarrollar la seguridad y la confianza. Muchos autores hablan de la alianza terapéutica importante para poder establecerlo. Con los menores de edad, sobre todo de edad preescolares, la seguridad y la confianza se intercambian en el juego, en la voluntad, en el poder desarrollarse con ellos mismos. Y uno como terapeuta infantil tiene que ser capaz de aventarse si el niño se va a aventar, de jalar si el niño se va a jalar, de desarrollar lo que el niño está en su mundo, porque no es nuestro mundo el que está en juego, no es el, ay, me duele mi cadera, me duele mi rodilla o no me voy a poder agachar, no, es la manera en cómo el niño está expresando y nos está invitando a su propio mundo, mundo el cual está conformado por esto de acá que les explicaba yo, por todas estas experiencias, vivencias, pensamientos, emociones, virtudes que tiene el menor. Entonces, la terapia de juego justamente tiene tres modalidades y va en relación a lo que les explicaba. Uno, la no directiva, que es la centrada en el menor, el juego directivo y el juego expresivo o creativo. La terapia no directiva, el niño lidera completamente y decide cómo interactuar. Decide qué hacer y cómo funcionarlo, y el terapeuta se involucra a nivel del niño, sin dejando de lado nuestras emociones y manteniendo un control adecuado. En la terapia de juego directiva, sobre todo se utiliza en aspectos de abuso sexual infantil, en el cual nosotros decidamos indagar aún más, o en el trauma o en situaciones de violencia o negligencia, en donde queramos enfocarnos a problemas concretos como la ansiedad o el miedo, perdón, o problemas de conductas específicos que queremos ver cómo el niño lo está transformando. Y la terapia de juego expresiva incluye dibujo, el modelado, entre otras características. Más adelante les presento una técnica específica que se puede adaptar justo a estas tres. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los beneficios de la terapia de juego? Uno, ayuda a expresar emociones difíciles como miedo, tristeza o rabia, desolación u otras características. Dos, favorece la resolución de conflictos internos y externos, porque hay que recordar que todo conflicto interno pasó en primera instancia a ser algo externo y que esto es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquello que fue depositado en mí, yo lo interpreto y lo apropio para poder desarrollarme dentro del mundo. ¿Y cómo se va a representar de manera interna? A través de la conducta, a través del sueño, a través de la interpretación, a través de la palabra o a través del comportamiento. Tercer beneficio de la terapia de juego, mejora la comunicación familiar cuando se incluyen a los padres en el proceso. Más adelante que veamos qué enfoques complementan la terapia de juego, van a entender un poco más las características del enfoque sistémico familiar dentro de la terapia de juego. Cuatro,
Desarrolla habilidades sociales y cognitivas como la empatía, la paciencia y la autorregulación. Si bien, a diferencia de la TCC con programas específicos para la intervención en trastornos de la conducta, la terapia de juego, a través del moldeamiento, a través del reforzamiento, también puede ser un parteaguas o una parte principal para poder intervenir en esta parte de la conducta y regulación y gestión emocional correcta, de los menores. Por ende, pues va a contribuir a la autoestima y a la seguridad emocional en todos los menores que se esté practicando. Recuerden que hago énfasis en menores porque principalmente se utiliza en las edades que les decía ya. Sin embargo, también se puede adaptar a los infantojuveniles o adolescentes o púberes. Entonces, conozcamos un poquito acerca de la historia de la terapia de juego. ¿Alguien sabe algo acerca de la historia de la terapia de juego? ¿Conoce algún autor? ¿Algún momento? ¿Algún libro? Pueden abrir micrófono o pueden escribir en el chat. ¿Nadie? Elizabeth nos dice que no. Itzia también nos dice que no conoce nada acerca de la historia de la terapia de juego. Guadalupe Cepeda nos dice que hace mucho egresó y nos recuerda mucho, muy bien. Catherine también nos dice que no. ¿Alguien que tenga algún contexto o algo? ¿O alguna idea? No necesariamente un contexto. ¿No? Vámonos para acá entonces. No, Dice Noemi iPhone, este solo funciona desde qué edad se puede iniciar. A partir de los 2 años. Dice María Guadalupe que solo recuerda que debe contar con ciertos materiales. Ok, muy bien. Catherine nos dice que es interactuar con el menor, así es. Adelante, tengo una manita levantada. Ay, creo que ya no. Adelante, adelante, Neri. Tenemos a Neri, adelante. sí, gracias. Yo lo que tengo entendido, bueno, algún psicólogo tuvo que estar relacionado con eso, no sé, gracias a los psicólogos. Pero según entendido, en lo que yo pude estudiar en mis cursos cuando estaba de estimulación temprana, el juego se usa, lo comprobaron, ¿no? De estos niños que vienen de traumas como la guerra, por ejemplo, de los países que pasan en guerra, los somalíes, árabes y todo eso. Vino este grupo de personas y para ayudar a los niños aplicó a estar jugando y jugaba y vieron de que eso era bueno para los niños. Entonces empezaron los niños que vienen con traumas psicológicos de guerra y todo eso, su forma de abordarlos es a través del juego y los beneficios del juego. Entonces, y fueron varios psicólogos que estuvieron en este proyecto, trayendo estos niños que vienen que son niños como de refugiados, de familias refugiadas. Eso entonces sí tiene que ser muy bueno el que lo inventó. No sé todavía quién lo inventó, pero funcionó la terapia de juegos. Sí. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Neri. Adelante, por favor. Tengo a Artemisa Marisol, adelante. Este, perdón, no, me confundí, no. Ok, ¿tengo a alguien más? Yo, prof. Adelante, Itzia. Hola, buenas tardes. Yo no sé si es exactamente, pero dentro del contexto alguna vez escuché que Anna Freud también había desarrollado como alguna herramienta para establecer un vínculo terapéutico en el desarrollo del yo y también, si no estoy mal, Carl Rogers, me parece.
que Ujú. también había planteado sobre la terapia centrada en la aceptación de la persona y empatía y congruencia, que vendría pues manejándose en este tipo de terapias. Ok, sí, sí, justamente, ambos, justamente. Ana Freud establece justamente la intervención un poco en la infancia, pero antes de ella, pues está el mismo Freud, ¿no? Que empieza a desarrollar justamente Sigmund Freud y la característica de ello. Vámonos para allá con una pequeña línea de tiempo para conocer los momentos de la historia de la terapia de juego y nos centramos un poquito en aquellos que tú mencionaste, ¿sale? Entonces, el primero, ¿tengo otra manita levantada o se quedó alguien? Creo que se había quedado alguien porque ya no la tengo levantada. Ok, vámonos para acá. Adelante. Es Noemí. Adelante, Noemí. Sí, licenciada, estaba preguntando que entonces para un niño desde los 2 años es el inicio para hacer terapia de juego con él. Un niño antes de 2 años no es posible, ¿o No, sí? no sería posible. No, si nos vamos desde el psicoanálisis, acuérdate que a partir del año empiezan a generarse justamente estas etapas resolutivas y en donde empieza a surgir todos los mecanismos ya establecidos, ¿no? Entonces eso es algo sumamente importante. Sino todo psicoanalista y la terapia de juego conlleva esta parte del psicoanálisis, sobre todo en el simbolismo, en la expresión, en la proyección, en donde se basa justamente esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y respondiendo a tu pregunta. Toda etapa, así sea Jean Piaget con sus etapas del desarrollo, así sea Freud, así sea Erickson, parten a partir no solo del nacimiento, sino también a partir de que el niño empieza a ser consciente del entorno y de la interacción que tiene el mismo. Entonces, para ello, el menor, después de los 2 años, ya empieza a desarrollar las estrategias no solo de una comunicación asertiva y adecuada y comprensible para él, sino también de aquello que está y no está. Acuérdense que al inicio, bien lo dice Sigmund Freud, ¿no? Y las características del psicoanálisis. El menor piensa que la mamá es una extensión de sí mismo y que entonces ahí siempre está. Y oh sorpresa, cuando mamá no está, entra la angustia, entra la ansiedad, entra el llanto y entra este sentimiento o esta sensación de abandono completo. Y la negligencia por eso justamente surge tan importante. Hay muchísimos autores como Bronfeld Wiener que entran justamente en estas etapas o en estos círculos que desarrollan el contexto fundamental de la personalidad y del sujeto, pero también hay autores que nos hablan del apego y muchos de estos hablan del apego desde la primera infancia como una de las características principales para centrar la conciencia de sí mismo. Entonces, a partir de los 2 años es una edad adecuada para poder intervenir con los menores, ¿sale? Entonces, en este contexto, el juego es reconocido como una actividad natural de la infancia y no como una herramienta terapéutica formal. Hay que recordar que en el siglo XVIII y XIX estamos hablando de que la psicología todavía no se formaba adecuadamente, ¿sale? Entonces, para ello, también hay que desarrollar esta parte de acá. ¿Tengo manitas levantadas, Angélica? Adelante, por favor. Sí, solo comentar que de lo que recuerdo, también Melanie Klein es una de las pioneras en la terapia de juego, sobre todo en lo que se refiere al inconsciente, exploración del inconsciente infantil. Y cuando hablabas del apego, pues Bowlby, que habla de toda esta situación de los niños, inclusive cuando eran abandonados en los orfanatos y toda esta situación. Y me parece que pues ellos fueron vitales en el asunto del principio de esta terapia, donde como tú dices al final pues lo importante es lograr desenmarañar lo que nosotros queremos encontrar, que es el origen del trauma, pues y poderlo descubrir para poderlo tratar. Así es, no Solamente. necesariamente del Gracias. trauma, pero sí es muy funcional la terapia de juego en el trauma, ¿sale? Sobre todo en la evaluación y diagnóstico para poder desarrollarlo. Pero sí, justamente dentro de estas características, esos autores son principales. Pero situémonos un poquito en esta parte. Hay que recordar, yéndonos a la psicología general, que la historia de la psicología se divide en tres momentos: la etapa precientífica, científica y la moderna o la actual. La etapa precientífica principalmente incluye a filósofos, incluye a la religión, incluye la cuestión de pacientes con retardo mental, pacientes
actitudes que eran por castigo divino, cuestiones todavía que no establecían, y aquí entran todos los filósofos que quieran. Entra Hipócrates con su teoría de los humores, entra Aristóteles, entra Platón, entra Santo Tomás de Aquino, entran todos aquellos que empiezan a desarrollar y a formar. ¿Forman qué? El estudio de una conciencia, el estudio del alma, el estudio del cuerpo, de la mente, para poder fundamentar ahora sí lo que tenemos acá. La psicología científica, en el momento en el que en el laboratorio en Alemania, Wilhelm Wundt empieza a desarrollar la intervención para hacerla científica, demás autores empiezan a desarrollarse. Sigmund Freud, Anna, tenemos también a Skinner, tenemos a Pavlov, tenemos a Thurston, a diferentes, ¿no? Que nos ayudan a poder determinar esto. Pero ¿qué pasa? Al llegar a la científica, llegamos siglo XIX y en el siglo XX, XXI, empieza a desarrollarse la psicología moderna. La terapia de juego empieza desde la científica, pero se consolida hasta la edad moderna, hasta la etapa moderna, perdón. ¿Por qué? Porque hablamos de las terapias de tercera generación, las cuales están más centradas en el estudio y en la parte científica que nos ayuda a poder determinar, ¿sale? Entonces, vámonos para acá. Regresemos. En ese sentido, hay que recordar que el juego antes era visto como una actividad natural de la infancia, pero no como una herramienta de forma terapéutica formal. La infancia empieza a ser vista como una etapa propia del desarrollo a través de estos distintos autores, no solamente como una preparación para la adultez, sino como una etapa vital y del desarrollo adecuada. Hay una influencia fuerte de la filosofía, la pedagogía y la psicología temprana dentro de esta etapa, pero aún no fungiendo lo que hoy en día conocemos como terapia de juego. Entonces, no existe una intervención clínica estructurada en la terapia de juego, pero sí se empiezan a sentar estas bases filosóficas, conceptuales y de pensamiento ante ella. Vámonos para acá. Entonces, hablemos de algunos autores y las aportaciones que tienen. Uno, Rousseau, el filósofo y pedagogo suizo-francés, que es la figura central de la ilustración en su obra Emilio de la Educación. Y justamente él empieza a desarrollar y a entender la infancia y la educación como una parte indispensable. ¿Cuáles son estos aportes que él hace? Uno, considerar al niño o al menor como un ser activo total con una forma propia de pensar, sentir y aprender. Recordemos que antes los niños eran vistos como adultos miniatura y este autor dice, oh no, esto no es así. Él empieza a defender una educación natural, respetando la necesidad y los tiempos del menor a través del juego, y el juego para él era visto como una forma legítima de aprendizaje espontáneo. Y entonces él sostenía que un niño aprende mejor explorando y jugando, no mediante la imposición de conocimientos como antes se tenía. Un ejemplo que les pongo es permitir que un niño descubra el mundo físico manipulando objetos en lugar de memorizar las reglas abstractas. Y ahora vemos que existen muchos métodos, incluso yo supongo todos ubican los Poppits, que son los aparatos estos sensoriales, los juguetitos, que traen las tablas de multiplicar. Actualmente, diferentes empresas de papelería también forman la forma de aprendizaje y de consolidar a través de la expresión de lo sensorial. Entonces, ¿qué conceptos nos marca él? Uno, la infancia como etapa autónoma, que es indispensable, porque el menor empieza a autoexplorarse y a desarrollarlo de esa manera. Dos, el aprendizaje activo. El conocimiento va a surgir de una experiencia directa con el entorno, siendo el entorno objetos, convivencia, dinámica, cuestiones sociales, pares, entre otras. Y tres, el respeto por el desarrollo natural. Surge una base futura para enfoques terapéuticos no directivos, pero empieza a desarrollarse justamente como una pequeña base, como un cimiento, todavía no como consolidación. Siguiente, Froebel. Froebel, también un pedagogo alemán, discípulo indirecto de las ideas de Rousseau, empieza a desarrollar, y él es a quien gracias tenemos el Kindergarten, que es el jardín de niños o el jardín de infancia, ¿no? Él, su principal aportación es el concepto de juego educativo estructurado, y él decía que todo juego iba a llevar a un aprendizaje si se estructuraba de una manera asertiva. Empieza a introducir materiales específicos llamados dones. Los dones eran pequeños bloques, esferas, cuadrados, cubos que ayudaban a
determinar el conocimiento de este y utilizaba el juego como una expresión interna y de desarrollo integral del menor. Para él, cuando un niño juega con bloques, no solo construye, sino expresa su mundo interno en emociones y pensamientos. Entonces, esto creaba la primera parte del juego simbólico. Aunque él no estructura el juego simbólico como concepto, sí empieza a desarrollar el juego educativo estructurado como una función entre juego, aprendizaje y sujeto, que en este caso es el niño. Esto nos dice, y lo vemos aquí en esta parte. Unidad entre juego, aprendizaje y desarrollo. El ambiente preparado ayudaban a los antecedentes del setting terapéutico, de lo que hoy conocemos como cuarto de juegos o área de juegos. El juego simbólico era una forma de expresión emocional. Entonces, un niño que construye repetidamente torres altas puede estar expresando, explorando control, creatividad, hostilidad, dimensiones, ansiedad, entre otras características. Para este autor es indispensable poder comprender que el juego educativo estructurado lleva aprendizaje y lleva desarrollo. ¿Me regalas agua, por favor? Gracias. Entonces, avancemos con Sigmund Freud. Él es un neurólogo, fundador del psicoanálisis y aunque trabajó principalmente con adultos, muchas de sus aportaciones que hace empiezan a desarrollar también la comprensión de la psicología en la infancia. Esto es importante. Él introduce la idea de juego como expresión de los deseos inconscientes. Acuérdense que otro aporte indispensable en su teoría del psicoanálisis es la teoría del desarrollo psicosexual. Y esta hablaba justamente del líbido no como una característica de deseo, sino como aquella elemento dentro del cuerpo que iba a estar funcionando y desarrollándose en distintas etapas y generando deseos inconscientes hacia mamá, en el caso, ¿no? Entonces, él observa cómo los niños elaboran experiencias traumáticas mediante el juego y cómo se empiezan a desarrollar. Está el famoso caso del Forta, si no lo conocen, es un niño que justamente hacía desaparecer y volver un objeto. ¿Qué hacía? Lo tapaba y lo descubría, lo tapaba y lo descubría. Esto para procesar la ausencia de su madre. Está, no está, está, no está. Y así el simbolismo justamente de este deseo inconsciente y de este proceso en donde está siendo un menor justamente en el que empezaba a desarrollarse. Conceptos principales que Sigmund Freud empieza a desarrollar, la elaboración psíquica del trauma en el caso de Forta, el juego como repetición simbólica y la sublimación y descarga emocional aunado de la proyección. Sigmund Freud surge los mecanismos de defensa y empieza a desarrollar todas estas áreas para poder potencializar. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Dudas, aportaciones? Ok, vamos bien. Vámonos para acá entonces. Posteriormente, Melanie Klein, que lo mencionaba nuestra compañera. Melanie Klein, psicoanalista austriaca británica, pionera del psicoanálisis infantil. Ella consideraba el juego como el equivalente infantil de la asociación libre. Acordémonos que la asociación libre es justamente uno de los elementos del psicoanálisis indispensable para poder trabajar en la psicoterapia psicoanalítica. Y ella decía que se usaba el juego directamente en el tratamiento clínico, el juego como una manera de estar expresando conflictos internos, agresión o ansiedad. Y un ejemplo magnífico es el de los muñecos que pelean. Un niño que hace pelear muñecos expresa justamente agresión, hostilidad, ansiedad o simplemente la violencia que puede estar viviendo. Ella empieza a desarrollar conceptos como juego, como lenguaje del inconsciente, las ansiedades primitivas y los objetos internos. Así que ella, gracias a ella, tenemos el primer uso sistemático del juego en la psicoterapia infantil. Como pionera del psicoanálisis infantil, empieza a desarrollar que el menor también tiene el trauma y que el menor también tiene una forma diferente a expresar, a diferencia del trabajo del adulto con Sigmund Freud. No, ¿cómo? Tú.
Posteriormente tenemos a Virginia X. Virginia X, justamente psicóloga estadounidense, discípula de Carl Rogers, empieza a desarrollar todo lo que es la terapia de juego centrada en el niño. Gracias a ella nos empezamos a adentrar dentro de todas estas características de terapia de juego. De hecho, hago una pequeña pausa, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir con ustedes porque olvidé mencionar lo del libro. Denme un minuto, por favor. Se los voy a hacer llegar con la ULAC para que los tengan, pero la mayoría de la información es de este libro de terapia de juego, justamente de Virginia Mary Axline, justamente. La práctica clínica de la terapia cognitivo con niños y adolescentes, y este de acá, la guía de terapia de juego. Psicoterapia de juego es de los enfoques cognitivo, conductual, psicoanalítico, humanista y gestalt. Entonces, toda la información que están viendo en las diapositivas son de estos 3 libros, ¿sale? Y voy a hacerles llegar este artículo. Este artículo es el uso de habilidades relacionales en la terapia de juego constructivista. Es un artículo muy breve, es un artículo bueno en el cual van a poder ver aplicaciones de herramientas y cómo se utiliza un poquito más el juego en la psicoterapia. ¿Sale? Entonces, esto se los voy a estar haciendo llegar para que los tengan ustedes. Sigamos. Entonces, regresando a nuestra autora principal y la característica de que ella es la pionera de la terapia del juego centrada en el menor, ella menciona que el terapeuta no va a dirigir, no interpreta ni corrige el juego del menor, sino el menor va a hacer que el terapeuta lo acompañe en su juego. Entonces, ella empieza el concepto de aceptación incondicional, que es lo que les decía desde hace un momento con la alianza terapéutica, la seguridad y la confianza, y entre otros desarrollos. La empatía hacia el menor en el juego y la autodirección del niño. La autodirección del niño entendiendo que no es la necesidad del terapeuta la que tiene que ser escuchada, sino la necesidad del niño a través del juego. Entonces, si el niño decide a qué jugar, el terapeuta acompaña y refleja emociones en cuanto a ello. En ese sentido, podemos decir y concluir que la terapia de juego evolucionó desde una actividad natural y necesaria hasta una intervención clínica estructurada, convirtiéndose en una herramienta fundamental para comprender y acompañar el mundo emocional infantil de todos nuestros pacientes. Entonces, la terapia de juego ha llevado momentos, sesiones, evoluciones y desarrollos importantes en cada una de estas áreas. ¿Por qué? Porque ayuda a comprender cómo hoy en día se está surgiendo. Y pues la terapia de juego tiene enfoques actuales. Conozcamos estos enfoques para poder determinar cómo se utilizan.